El mástil se partió y el mar me arrancó el aire antes de que pudiera soltar la cuerda. El barco ya estaba muerto cuando vi la isla. No se movía con las olas, no retrocedía, no brillaba. Era una masa inmóvil donde no debía haber nada. Y aún así, nadé hacia ella sin pensar, empujado por un instinto que siempre me había mantenido vivo. El error ocurrió ahí. Mis manos tocaron tierra firme y el mar se detuvo detrás de mí, como si hubiera cumplido su parte. La lluvia seguía cayendo, pero mis huellas no se borraban. Cada paso quedaba marcado demasiado profundo, demasiado claro, como si alguien estuviera contando. Caminé, no grité, no recé, busqué abrigo, agua, reglas simples, sobrevivir primero, entender después. Pero la isla no reaccionaba como un lugar salvaje. No me atacaba, no me expulsaba, me observaba. Bebí de un cuenco de piedra y el agua no se movió. Crucé un claro y las estatuas no parecían ruinas, sino personas detenidas a mitad de algo. Seguí avanzando porque siempre había avanzado, porque detenerse en el mar es morir. No sabía que aquí avanzar era otra forma de quedarse. Cuando escuché el grito, humano pero demasiado largo para un cuerpo humano, ya era tarde para fingir que esto era solo supervivencia. Las reglas no estaban escritas para salvarme. Estaban ahí para decidir qué hacer conmigo. Y yo seguí caminando, porque aún creía que sobrevivir era suficiente. Si esta memoria ya te atrapó, dale like y sigue el canal para más historias de Medusa. ¿Desde qué ciudad estás escuchando ahora mismo? Escríbelo en los comentarios. El mástil se partió con un crujido seco y el mundo se inclinó 30 grados hacia la muerte. Me golpeé contra la borda y el agua entró como un animal que ya sabía dónde morder. No hubo tiempo para gritar. El mar empujó mi pecho hacia adentro y me arrancó el aire con una violencia limpia, sin odio. Una ola levantó la cubierta, otra la arrancó. La cuerda que intenté agarrar se deslizó como piel mojada. La madera explotó en astillas y alguien, no sé quién, pasó flotando de costado, los ojos abiertos, sin parpadear. Me hundí. No pensé en rezar, no pensé en mi nombre. Pensé en mover los brazos. El casco se partió en dos y la noche se llenó de objetos que giraban sin dueño. Barriles, remos, una lámpara encendida que siguió brillando bajo el agua durante un segundo imposible. Nadé a ciegas. Algo me golpeó la espalda. Tragué sal. Volví a subir. El cielo estaba demasiado bajo y la lluvia caía en líneas rectas, duras, como si alguien hubiese decidido terminar el trabajo. Entonces la vi. No era una costa. Era una sombra inmóvil donde no debería haber nada. Negra, recortada, sin espuma, no se movía con las olas. No retrocedía. Nadé hacia ella. Una mano me rozó el tobillo desde abajo. Pateé. Sentí uñas o madera. No lo sé. Volví a tragar agua. La sombra seguía ahí, exactamente a la misma distancia, como si el mar se desplazara bajo ella. El viento empujaba desde atrás, obligándome a elegir. No había otra dirección que no fuera muerte abierta. Nadé más rápido. El mar se volvió extraño a 10 metros de la costa. No más calmo, más tenso. Cada brazada pesaba el doble. Algo tiraba de mí hacia abajo con paciencia, como si esperara. Me dolían los hombros, la lengua se me hinchó. La lluvia se mezcló con sangre. Seguí. Toqué tierra con la rodilla y me arrastré sin levantar la cabeza. Una ola me levantó y me dejó caer de nuevo más arriba. Las piedras no rodaron, no eran piedras sueltas, eran fijas, demasiado fijas. Quedé boca abajo, jadeando. El agua me lamía los pies y luego se retiraba siempre hasta el mismo punto, como obedeciendo una marca invisible. Vomité sal, tosí. Me quedé quieto. El mar rugía detrás de mí. La isla no hizo ningún sonido. Me puse de pie tambaleando y di un paso hacia adentro. El suelo estaba frío, seco, arena dura, compacta, como suelo pisado 1000 veces. Miré atrás. La línea donde el agua se detenía era recta, demasiado recta. Caminé. Cada paso dejaba una huella profunda que no se llenaba. La lluvia caía y no la borraba. Me agaché y pasé la mano.
El borde seguía nítido. Me enderecé de golpe. No importa, dije, porque decir algo me devolvía el cuerpo. No importa. Avancé. El interior de la isla subía apenas, una pendiente tan leve que no la sentí hasta que miré atrás y vi el mar más abajo de lo que debía estar. No había árboles al principio, solo roca baja y pasto corto, cortado a la misma altura, como si alguien hubiese pasado una mano gigante por encima. El viento no cruzaba la línea de la costa. Me quité el abrigo empapado y lo retorcí. El agua salió limpia, demasiado limpia para haber sido mar. Me lo volví a poner. Caminé más rápido. Encontré restos del naufragio dispersos en una franja paralela a la playa, todos a la misma distancia del agua. Un barril abierto, una caja sin tapa, un remo partido en dos, ambas mitades apoyadas como si alguien las hubiese colocado así. Me acerqué al barril. Dentro había galletas húmedas, todavía reconocibles. Tomé una. La mordí. No sabía a nada. La tragué. No había cuerpos. Grité un nombre que no era el mío. Grité otro. La voz se me devolvió con un eco corto, inmediato, como si la isla no tuviera profundidad suficiente para tragárselo. Seguí avanzando. La pendiente terminó de golpe en una explanada circular. No la vi hasta que estuve en el borde. Me frené. El suelo cambiaba de textura en un círculo perfecto. Dentro la arena era más oscura, casi negra. Afuera pálida. Di un paso atrás. El límite no se movió. Salté dentro. Nada pasó. Exhalé y me reí una sola vez, sin sonido. Me agaché, apoyé la palma. La arena negra estaba tibia, demasiado tibia para la noche y la lluvia. Me puse de pie. En el centro de la explanada había una piedra alta, vertical, lisa por un lado y tallada por el otro. No era una estela, no tenía símbolos, tenía marcas de pies, de muchos pies, de tamaños distintos, todos orientados hacia adentro. No me acerqué. Rodeé el círculo por el borde buscando salida. Había 3 senderos que partían de la explanada como venas, todos iguales de estrechos. Todos se perdían en la misma vegetación baja. Elegí el de la derecha porque siempre elegía el de la derecha. El sendero no tenía piedras sueltas, no tenía raíces. No tropecé ni una vez. Caminé más rápido. El pulso me latía en la garganta. A los 100 pasos, miré atrás. La explanada ya no se veía. El sendero seguía recto. Oí un sonido seco a mi izquierda. Me giré. Nada. Seguí. El suelo empezó a descender apenas. El aire se volvió más frío. El olor cambió. No era sal ni tierra mojada. Era algo metálico, viejo. Sangre seca. Me detuve. El sonido volvió, más cerca. Como un golpe suave contra piedra. No un paso, no una rama. Un golpe medido. Esperé. No pasó nada. Avancé. El sendero se abrió en un claro pequeño. En el centro había una figura de piedra del tamaño de un hombre, arrodillada, con la cabeza inclinada hacia adelante. No grité. Me acerqué despacio. Era una estatua. La superficie no estaba erosionada. Los detalles del cabello, de las manos, eran nítidos, demasiado nítidos. La cara estaba girada hacia el suelo como si no quisiera mirar. Me acerqué más y vi que los dedos estaban quebrados en las puntas, no por desgaste, sino por presión. Di un paso atrás. A mi derecha había otra, de pie, el torso girado, un brazo levantado a medias, como si hubiese querido cubrirse. No tenía rostro, no estaba roto, nunca lo tuvo. El sendero continuaba detrás de ellas. Corrí. El claro terminó de golpe en una caída abrupta. Me frené a centímetros del borde. Abajo había agua, un lago pequeño, perfectamente circular. La lluvia caía y no hacía ondas. La superficie era lisa como vidrio. Me arrodillé y tiré una piedra. La piedra desapareció sin sonido. Me levanté y retrocedí. Al girar choqué con algo duro. Caí de espaldas. Miré. Otra estatua. Esta estaba sentada con las piernas estiradas hacia el lago, las manos apoyadas atrás, como alguien descansando, la cabeza levantada, los ojos abiertos. No me moví. El golpe seco volvió a sonar, esta vez detrás de mí. Giré el cuello despacio.
No había nada. El sendero por el que había llegado seguía ahí, intacto. Respiré hondo y caminé de regreso sin correr. Al salir del claro, el sendero se bifurcaba. No lo recordaba así. Elegí el de la izquierda sin pensar. A los pocos pasos vi algo que no debía estar ahí. Huellas. No eran mías. Eran más pequeñas, descalzas, frescas. La lluvia no las borraba. Las seguí. El sendero se estrechó hasta obligarme a avanzar de costado entre rocas. Me rasgué el brazo. La sangre corrió y se detuvo de inmediato, como si alguien hubiese cerrado una llave. Seguí. El paso se abrió a una terraza natural con vista al mar. La tormenta seguía, pero desde ahí parecía lejana, contenida en un rectángulo perfecto. En la terraza había un cuenco de piedra lleno de agua clara. No estaba recibiendo lluvia. El agua no se movía. Tenía sed. Metí los dedos. Estaba fría. Bebí. El agua me bajó por la garganta y me dejó una calma falsa en el estómago. Me limpié la boca. Al levantar la vista, vi que no estaba solo. No había nadie frente a mí. La sensación era detrás. Me giré. Nada. Me senté. El cuerpo me temblaba. Me obligué a contar respiraciones. 1, 2, 3. El sonido seco volvió, muy cerca. Me puse de pie de golpe. Una figura se movió al borde de la terraza. No caminó. Se deslizó un paso y se detuvo. Era alta, delgada. No distinguí el rostro. La lluvia no la tocaba. «No quiero problemas», dije. La figura no respondió. Giró apenas la cabeza, como si escuchara algo más interesante detrás de mí. El suelo vibró. Miré mis pies. La arena compacta se agrietó en una línea recta que avanzó desde el borde de la terraza hasta el cuenco. La grieta se detuvo ahí. La figura dio un paso atrás y desapareció sin sonido. Me acerqué a la grieta. Era profunda, negra. No se veía el fondo. Me aparté. Rodeé el cuenco. La grieta no se extendió. El mar rugió más fuerte, como si hubiera recibido una señal. La lluvia se intensificó solo en el rectángulo lejano. Aquí no. Corrí. El sendero de regreso ya no estaba donde debía. En su lugar había 2 caminos nuevos, simétricos, marcados por piedras bajas. Elegí uno al azar. A los pocos pasos, vi la terraza otra vez, a mi izquierda. Retrocedí. Cambié de camino. La terraza volvió a aparecer, ahora a la derecha. Me detuve. El sonido seco volvió, esta vez en 3 golpes regulares. El suelo vibró con cada uno. No corrí. Caminé hacia el origen del sonido. Llegué a un pasillo natural entre paredes de roca lisa. En el centro, una fila de estatuas pequeñas, no más altas que un niño, alineadas como fichas. Todas miraban hacia adelante, todas con la boca abierta. Avancé despacio. Al pasar junto a la tercera, sentí un tirón en el tobillo. Caí de rodillas. Algo me sujetaba. Miré. No era una mano. Era una raíz gruesa, viva, que se había enroscado sin romper la piel. Tiré. No cedió. El sonido seco se repitió, ahora encima. Levanté la vista. Una sombra cruzó el pasillo, proyectada por nada. La raíz se aflojó y se retiró sola, dejándome una marca roja que desapareció en segundos. Me puse de pie y corrí hasta que el pasillo terminó. Salí a una explanada más grande que la primera. En el centro, una piedra lisa, horizontal, como una mesa. Encima, nada. Alrededor, marcas en el suelo. Huellas, arrastres, rodillas apoyadas. Muchas, demasiadas. Me acerqué a la mesa. Al apoyar la mano, sentí un frío que me subió por el brazo hasta el hombro. Retiré la mano. En la superficie había aparecido una marca húmeda con la forma exacta de mi palma. No se evaporó. Di un paso atrás. Detrás de mí, el sendero se cerró. Las paredes de roca se unieron sin ruido. No golpearon, no chocaron. Simplemente ocuparon el mismo espacio. El sonido seco se convirtió en silencio. La lluvia, allá lejos, seguía cayendo. Aquí no. Sentí la presencia otra vez, ahora frente a mí.
No levanté la vista de inmediato. El aire estaba cargado, pesado, como antes de un trueno que no llega. «Estoy intentando salir», dije. No hubo respuesta. Levanté la vista. La figura estaba ahí, a pocos pasos de la mesa. No era alta ni baja, no era vieja ni joven. El rostro estaba en sombra, pero supe con una certeza física que me estaba mirando. Di un paso atrás. La mesa de piedra vibró apenas. La marca de mi mano se hundió 1 milímetro más. «No fue mi intención», dije sin saber de qué hablaba. La figura inclinó la cabeza. No fue un gesto amable, fue una medición. El suelo bajo mis pies se endureció. Sentí la suela pegándose. Tiré. No se movió. Miré abajo. La arena se había vuelto lisa, brillante, como si empezara a pulirse. La figura dio un paso hacia mí. El sonido seco volvió esta vez dentro de mi pecho. El suelo terminó de sellarse con un sonido suave, casi educado, como el cierre de una puerta que no quiere llamar la atención. Tiré del pie una vez, luego otra. La suela crujió. No se rompió. La piedra, porque ya no era arena, me había tomado desde abajo con una firmeza paciente, sin prisa. No dolía. Eso fue lo peor. Si hubiera dolido, habría sabido qué hacer. «Espera», dije, sin pensar a quién. «Espera». La figura no respondió. No avanzó tampoco. Se quedó quieta, observándome desde la misma distancia, como si el movimiento no fuera necesario para continuar el proceso. Respiré hondo. Forcé la calma, me incliné hacia adelante y apoyé las manos en la mesa de piedra. El frío volvió a subir, más rápido esta vez. Sentí los dedos entumecerse. Empujé con los brazos y tiré del cuerpo hacia atrás. El pie atrapado se dio 1 centímetro con un sonido húmedo. La piedra se resquebrajó alrededor, como si me concediera espacio por cortesía. La figura inclinó la cabeza otra vez. Aproveché. Tiré con todo el cuerpo y caí de espaldas. El zapato quedó atrás, atrapado hasta el tobillo. No intenté recuperarlo. Me incorporé y corrí. La explanada no tenía senderos visibles. Corrí igual, hacia un borde que no recordaba. El suelo se onduló apenas bajo mis pasos, como si estuviera recordando otra forma. Tropecé, rodé, me levanté de nuevo. Detrás de mí no hubo persecución. Eso me empujó a correr más. El borde apareció de golpe. No era un precipicio. Era un cambio de altura mínimo, un escalón natural. Lo bajé de un salto y seguí. El terreno se volvió irregular. Piedras sueltas, raíces reales. Esta vez sí. Me rasgué la rodilla. La sangre salió normal. Me tranquilizó. No miré atrás. El aire cambió. Se volvió más denso, más húmedo. Olía a hojas aplastadas y a algo más antiguo, como cuero viejo. Entré en una zona de vegetación más alta. Arbustos cerrados, hojas largas que me cortaban la piel. Empujé con los brazos. Avancé a fuerza de cuerpo. El sonido seco no volvió. Salí a un claro estrecho, alargado, como un pasillo natural. Al fondo vi algo que no esperaba, una estructura de madera. Me acerqué con cuidado. Era una cabaña, no grande, no pequeña, exactamente del tamaño necesario para una persona. La madera estaba seca, no había moho. El techo era de ramas entrelazadas con una técnica que reconocí. No era improvisada, era correcta. La puerta estaba entreabierta. Me detuve a 2 pasos. Escuché. Nada. Empujé la puerta con el pie. Se abrió sin resistencia. Dentro había una cama baja hecha de madera, una mesa, un cuenco vacío y una antorcha apagada apoyada en la pared. Entré. El interior olía a humo viejo. Me senté en la cama sin pensar. El cuerpo me temblaba ahora que había dejado de correr. Me saqué el zapato restante. El pie estaba enrojecido, pero intacto. Lo apoyé en el suelo. El piso de madera no se movió. «Solo un lugar», murmuré. «Solo eso». La cabaña no respondió. Me levanté y revisé cada rincón. No había armas, no había símbolos, no había marcas. Era un refugio funcional. Eso me inquietó más que las estatuas. Tomé la antorcha. Estaba seca. Salí y busqué algo para encenderla. Cerca de la cabaña
Había un círculo de piedras con restos de ceniza, leña apilada al costado, cortada en trozos iguales. Tomé dos y las golpeé. Saltó una chispa. Encendí el fuego con manos torpes. La llama prendió rápido, demasiado rápido, como si estuviera esperando. Volví a entrar con la antorcha encendida. La luz llenó el espacio sin proyectar sombras duras. Las paredes parecían absorberla. Me senté otra vez. Bebí el último trago de agua que me quedaba. El estómago me dolió, pero no protestó. Afuera, la lluvia seguía sin tocar este lugar. Me di cuenta de que no escuchaba el mar. Me acosté sin sacarme la ropa mojada. El cansancio me cayó encima como un peso físico. Cerré los ojos un segundo. Soñé despierto. Vi el mástil romperse otra vez. Vi la sombra de la isla. Vi la figura junto a la mesa de piedra. Esta vez no estaba quieta. Caminaba alrededor, tocando las marcas del suelo, deteniéndose en cada una como si leyera. Cuando levantó la cabeza, el rostro seguía en sombra, pero supe que sonreía. No por crueldad, por confirmación. Abrí los ojos de golpe. La antorcha seguía encendida. No se había consumido. Afuera, el claro estaba iluminado por una luz que no provenía del fuego. Me incorporé despacio y miré por la puerta. Había alguien sentado sobre un tronco, a pocos metros de la entrada. No levantó la cabeza al verme. Tenía el cabello oscuro, largo, cayendo en mechones pesados sobre los hombros. Estaba descalza. La piel no brillaba con la lluvia. La lluvia no la tocaba. ¿Hay más gente?, pregunté porque la voz necesitaba salir. Ella negó con la cabeza. Di un paso afuera. El suelo no reaccionó. Di otro. Me detuve a una distancia prudente. Ella seguía mirando sus manos, apoyadas sobre las rodillas. «Mi barco», empecé. «Se rompió», dijo, sin mirarme. La voz era baja, firme, sin acento reconocible. No sonaba curiosa, sonaba informada. «Necesito salir de aquí». Ella levantó la vista entonces. Los ojos eran oscuros, no por falta de luz, sino por profundidad. Me sostuvo la mirada sin parpadear. «Todos dicen eso», tragué saliva. «¿Dónde estamos?» «En tierra firme», respondió. «¿Esta isla tiene nombre?» Ella inclinó la cabeza apenas, como si considerara la pregunta innecesaria. «Tiene función». No supe qué decir. El silencio se alargó. El fuego crepitó detrás de mí. Ella volvió a bajar la mirada. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo. «No camines cuando no te llaman». «¿Quién llama?», no respondió. Me senté en el suelo apoyando la espalda en el marco de la puerta. El cuerpo me dolía ahora que podía sentirlo. Ella no se movió. El tiempo pasó sin marcas claras. No hubo atardecer, no hubo amanecer. «¿Tú vives aquí?», pregunté al fin. Ella negó. «Entonces, ¿por qué me ayudas?», tardó en responder. Cuando lo hizo, no me miró. «Porque ya entraste». El fuego se apagó solo. La antorcha quedó intacta. La luz, que no venía de ningún lado, siguió ahí un momento más y luego se retiró, como si alguien hubiese cerrado un ojo. Ella se levantó. «No cruces los círculos», dijo. «No bebas dos veces del mismo cuenco. No sigas huellas que no sean tuyas». «¿Y tú?», me miró una última vez. «Yo no camino». Y se fue. No caminó. No desapareció. Simplemente dejó de ocupar el espacio entre un paso y el siguiente. Me quedé solo frente a la cabaña. El cansancio volvió con más fuerza. Entré, me acosté y cerré los ojos, sosteniendo una idea como un ancla. Sobrevivir primero, entender después. La isla, silenciosa, aceptó esa decisión sin corregirla. Desperté con el cuerpo rígido y la sensación incómoda de haber dormido observado. No abrí los ojos de inmediato. Escuché. La cabaña crujía apenas, como madera que se acomoda al peso del tiempo. Afuera no había viento, no había pájaros, no había insectos. El silencio no era ausencia, era orden. Me incorporé despacio. El pie descalzo tocó el suelo de madera y sentí un pulso leve, como si la cabaña respondiera al contacto. No retiré el pie. Esperé. El pulso se repitió una vez
y se apagó. Bien, murmuré. Bien. Salí. La luz era uniforme, sin origen claro. No era mañana ni tarde. El claro seguía igual que antes, pero algo había cambiado. Las marcas de mis pasos alrededor de la cabaña estaban alineadas, como corregidas. Donde había pisado 2 veces, solo quedaba una huella. Donde había dudado, el suelo estaba liso. Recordé las reglas. No camines cuando no te llaman. No bebas 2 veces del mismo cuenco. No sigas huellas que no sean tuyas. Miré alrededor buscando huellas nuevas. No había. Solo las mías, ordenadas, reducidas a lo esencial. Caminé hasta el círculo de fuego apagado. La ceniza estaba fría pero intacta, como si el tiempo no la tocara. Me agaché y la pasé entre los dedos. No se dispersó. Se mantuvo unida, pesada. Función, dije en voz baja, recordando sus palabras. El estómago me reclamó con un dolor limpio, hambre real. Eso también me tranquilizó. Caminé hacia los restos del naufragio, siguiendo la memoria del terreno más que el terreno mismo. No hubo senderos nuevos, pero tampoco obstáculos. La vegetación se abría justo lo suficiente. Encontré la caja sin tapa donde había visto las galletas. Seguía ahí. Tomé otra. Esta vez tenía sabor. Seco. Harina. Vida mínima. Comí despacio. Al terminar, sentí algo parecido a alivio, no felicidad. Alivio funcional. El cuerpo respondía. La isla no lo impedía. Eso me hizo avanzar. Seguí caminando, atento a cualquier señal de llamado. No hubo sonidos, no vibraciones. Solo un punto del terreno donde la pendiente cambiaba de forma demasiado perfecta. Me detuve. Esperé. Nada. Avancé. El sendero apareció bajo mis pies sin revelarse antes. No se abrió. Simplemente estaba ahí cuando lo necesité. Era más ancho que los anteriores. 2 personas podían caminar lado a lado. Eso me incomodó. Caminé igual. A los pocos minutos vi algo que no había visto antes. Agua corriendo. Un hilo claro descendía entre piedras pulidas, formando un pequeño canal que desembocaba en un cuenco tallado en la roca. El cuenco era distinto al anterior. Tenía marcas alrededor, líneas profundas, como conteo. Me acerqué y me detuve. Recordé la regla. No bebas 2 veces del mismo cuenco. Este no era el mismo. No lo había visto antes. Aún así, esperé. Conté respiraciones. Nada ocurrió. Bebí. El agua estaba fría y me dejó un cosquilleo en la lengua, como si despertara nervios dormidos. Bebí solo una vez. Me limpié la boca y me alejé. El sendero continuaba. Más adelante, el terreno se abrió en una zona de estatuas bajas, no humanas. Eran formas abstractas, columnas torcidas, bloques inclinados, superficies pulidas por manos que no reconocí. Entre ellas había espacio suficiente para caminar sin tocarlas. Elegí un camino central. Al pasar sentí una presión leve en los oídos, como un cambio de altura. No dolía, ajustaba. Salí del otro lado con el pulso acelerado y una sensación nueva. Orientación. Sabía dónde estaba la cabaña sin mirar atrás. Sabía dónde estaba el agua. Sabía, con una certeza incómoda, que si corría ahora no me perdería. Eso no es bueno, dije. Seguí. El sendero terminó en una plataforma natural, con vista al interior de la isla. Desde ahí vi estructuras a distancia. Círculos, líneas rectas, terrazas escalonadas. Nada parecía ruina. Todo parecía activo sin moverse. Vi figuras. No se movían. No respiraban. No eran estatuas como las otras. Eran humanas. Demasiado humanas. Estaban de pie, sentadas, arrodilladas, en posiciones de espera. No bajé. El suelo detrás de mí vibró una vez, breve. No era una orden. Era un aviso. Entendido. Retrocedí despacio y tomé un sendero lateral que no había notado antes. Esta vez no dudé. El sendero me aceptó sin correcciones. A mitad de camino sentí algo distinto. Presencia lateral, no delante, no detrás, acompañando. No miré. No estoy rompiendo nada, dije. Todavía, respondió la misma voz de la noche anterior.
Se materializó a mi izquierda, caminando a mi ritmo. Esta vez sí caminaba. No deslizaba, no flotaba. Caminaba como alguien que conoce el terreno. ¿Puedo hacer preguntas?, dije. Puedes gastar palabras, respondió. No todas vuelven. ¿Qué pasa si rompo una regla? Depende de cuál. ¿Hay castigo? Ella me miró de reojo. Hay registro. Eso me heló más que cualquier amenaza. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? El suficiente para que no seas nuevo. ¿Y para irme? Sonrió apenas. No fue burla, fue precisión. Eso no depende del tiempo. Caminamos en silencio unos pasos más. Llegamos a un punto donde el sendero se dividía en tres. Las marcas en el suelo eran claras. Una ruta estaba muy usada, otra apenas. La tercera, limpia. No cruces los círculos, recordé en voz alta. Eso no es un círculo, dijo. Es un umbral. ¿Cuál debo tomar? Ella me miró de frente por primera vez desde que caminábamos juntos. Los ojos seguían siendo profundos, inmedibles. El que pueda sostener. Esperé alguna señal más. No la hubo. Elegí el sendero poco usado, no el limpio, no el gastado. El intermedio siempre había funcionado antes. Avancé. El sendero se estrechó y el aire se volvió más frío. Escuché por primera vez desde el naufragio un sonido que no pertenecía a la isla. Un grito. No era humano del todo. No era animal. Era algo atrapado entre estados, prolongado más de lo que un cuerpo permitiría. Me detuve. No sigas huellas que no sean tuyas, dijo ella detrás de mí. El grito se repitió más cerca. Miré el suelo. Había huellas nuevas, humanas, descalzas, frescas. Las huellas estaban alineadas como si alguien hubiese aprendido a caminar allí. No eran erráticas, no eran de huida. Cada pisada tenía el peso distribuido con cuidado, talón primero, dedos marcados al final. Alguien que sabía que el suelo respondía. Alguien que ya había sido corregido antes. El grito volvió a sonar, ahora más bajo, más cerca, como si el aire lo hubiese absorbido y decidido devolver solo una parte. No son mías, dije. Ella no respondió. La presencia a mi espalda seguía ahí, pero no avanzaba, no me empujaba. La isla no empuja, ofrece. Di un paso hacia las huellas y me detuve. El suelo no reaccionó. Di otro. Nada. La regla no se activaba con advertencias, se activaba con continuidad. ¿Qué pasa si la sigo?, pregunté sin girarme. Aprendes algo que no podrás desaprender, dijo. ¿Y si no la sigo? Aprendes otra cosa. Miré el sendero limpio a mi derecha. Miré el gastado a la izquierda. Ambos seguían ahí, esperando. Las huellas nuevas cruzaban el sendero intermedio y se internaban en una zona de vegetación más densa, donde la luz no entraba igual. El grito volvió a sonar, esta vez quebrado, como si alguien hubiese intentado detenerlo a mitad. Avancé. No fue una decisión rápida, fue una acumulación. Hambre satisfecha, agua limpia, refugio, reglas mínimas, la sensación peligrosa de estar aprendiendo a sobrevivir aquí. Seguí las huellas. A los pocos pasos, el aire cambió de textura, no temperatura, textura. Se volvió más espeso como si tuviera memoria. La vegetación se cerró y el sendero desapareció por completo. Las huellas seguían marcadas en el suelo oscuro, visibles incluso bajo hojas nuevas. No camines cuando no te llaman, murmuré. El grito respondió ahora claramente adelante. No parecía venir de una boca. Parecía venir del cuerpo entero de alguien que ya no podía sostener la forma. Las huellas terminaron en un claro pequeño, irregular, rodeado de rocas altas. En el centro había un cuerpo humano arrodillado, con la espalda hacia mí. Estaba desnudo. La piel tenía un tono opaco, grisáceo, como si la sangre hubiese aprendido a circular más lento. «Oye», dije. El cuerpo no reaccionó. Me acerqué despacio, cuidando cada paso. El suelo bajo mis pies estaba blando, húmedo. No me corregía, no me advertía. «Oye», repetí. El cuerpo se estremeció. El sonido que salió no fue una palabra,
Fue el mismo grito, ahora contenido, comprimido en la garganta. Me acerqué un poco más y vi que los brazos estaban extendidos hacia adelante, las manos apoyadas en el suelo, los dedos rígidos, separados, como si estuvieran siendo contados. «No te muevas», dije, sin saber por qué. El cuerpo intentó girar la cabeza. No pudo. El cuello estaba tenso, los músculos marcados como piedra mal pulida. Los ojos se movieron sin girar el rostro. Me miraron. «Ayuda», salió apenas. Miré alrededor buscando a ella. No estaba. La presencia se había retirado justo lo suficiente para que la decisión fuera solo mía. «¿Qué te pasó?», pregunté. El cuerpo tembló. La piel del antebrazo derecho estaba endurecida desde el codo hacia abajo. No era piedra todavía. Era algo intermedio, como carne que había olvidado su función. «Caminé», dijo. «Caminé cuando no debía». Tragué saliva. «¿Dónde?». «No importa», me interrumpió. «Ya no importa». El endurecimiento avanzaba lento, visible. Cada pocos segundos una línea nueva se marcaba bajo la piel, como si alguien estuviera dibujando con presión desde adentro. «¿Cuánto tiempo llevas así?». «No hay tiempo», dijo. «Hay progreso». El grito volvió a intentar salir, pero se rompió en un jadeo. «No puedo terminar», dijo. «Si termina, me quedo». «¿Quedarte dónde?». No respondió. Los ojos se desviaron hacia el suelo frente a él, donde vi algo que no había notado antes. Marcas circulares, concéntricas, como ondas detenidas. Cada una correspondía a una parte de su cuerpo. «¿Hay forma de salir?», pregunté. «Sí», dijo, «pero no para los dos». Sentí el peso de esa frase antes de entenderla. «¿Qué quieres decir?». El cuerpo hizo un esfuerzo visible. Los músculos del cuello se tensaron hasta que pensé que se romperían. Logró girar la cabeza apenas, lo suficiente para mostrarme la mitad del rostro. El ojo visible estaba normal. El otro empezaba a perder definición, como si el párpado se hubiese vuelto pesado de más. «Ella no registra 2 veces el mismo error», dijo. «Si alguien completa el proceso, el registro se cierra». «¿Ella?». «La reina», susurró. «No mires cuando venga». El aire vibró. Sentí la presencia antes de verla. No detrás, no al costado, arriba, como si el espacio hubiese decidido inclinarse hacia un punto específico. «No la mires», repitió el cuerpo. «Si la miras, te quedas más rápido». El endurecimiento llegó al hombro. El grito volvió más agudo, pero se cortó de golpe cuando la mano izquierda se cerró sola, los dedos golpeando el suelo con un sonido seco. Entendí entonces. No era un castigo, no era una tortura, era una clasificación en curso. «¿Qué puedo hacer?», pregunté. El cuerpo sonrió con la mitad que aún podía moverse. «Elegir bien». La presión en el aire aumentó. El claro se oscureció un poco, no por falta de luz, sino por concentración. Las rocas alrededor parecían inclinarse hacia adentro apenas. «Si completas», dijo, «yo paro». «¿Y tú?». «Yo ya paré hace rato». El endurecimiento alcanzó el pecho. La respiración se volvió irregular. El grito intentó salir una última vez y se rompió en un sonido bajo, casi un suspiro. «No te acerques más», dijo. «No me toques, no mires». «¿Qué es completar?», pregunté, con la voz más baja de lo que quería. El cuerpo levantó la mano que aún podía moverse y señaló el centro del claro, donde las marcas circulares convergían. «El lugar donde decides quedarte». El aire vibró otra vez, más fuerte. Sentí el suelo endurecerse bajo mis pies, no atrapándome, pero recordándome que estaba ahí, que estaba siendo observado. Miré el centro del claro. No había nada visible, solo espacio. Detrás de mí, sentí la presencia de ella regresar, esta vez más cercana, más definida. No me tocó, no habló. El cuerpo arrodillado cerró el ojo que aún funcionaba. «Hazlo rápido», dijo, «antes de que yo termine solo». El grito no volvió. El silencio se cerró alrededor del claro como una tapa. Di un paso hacia el centro del claro y el aire respondió como si hubiera sido tocado.
No fue un sonido, fue una resistencia mínima, elegante, como la de una puerta pesada bien aceitada. El suelo no se endureció más, tampoco retrocedió. Me dejó avanzar con la sensación precisa de estar siendo contado. «Detente», dijo ella. La voz no vino de un punto fijo, no resonó. Se acomodó dentro del espacio entre mis oídos y mi pecho, como si siempre hubiera estado ahí y recién ahora decidiera pronunciarse. Me detuve. El cuerpo arrodillado exhaló con dificultad. El endurecimiento había alcanzado el cuello. Las líneas bajo la piel seguían dibujándose con una paciencia insoportable. No gritaba. Ya no podía. «Si avanzas», dijo ella, «el registro cambia de nombre». «Entonces cambia», respondí. No fue valentía, fue cálculo mal hecho. Sentí su atención volverse más nítida, más precisa. No se acercó. No necesitaba hacerlo. «No sabes qué es lo que se registra», dijo. «Sé que si no hago nada, él termina». «Terminar no es morir», corrigió. «Es fijarse». El cuerpo arrodillado dejó escapar un sonido breve, casi una risa rota. «Díselo», susurró. «Díselo como me lo dijiste a mí». Ella guardó silencio. Di otro paso. El centro del claro no tenía marca visible, pero al entrar sentí un cambio inmediato. El peso del cuerpo se redistribuyó solo, obligándome a pararme derecho, a alinear hombros, a sostener la cabeza. No era imposición, era ajuste. «Aquí», dije. «¿Esto es completar?» «Esto es ofrecerte», respondió. Miré al cuerpo arrodillado. El ojo cerrado tembló. El otro ya no existía como ojo. Era una superficie opaca, levemente brillante. «¿Qué soy yo para esta isla?», pregunté. Ella respondió sin demora. «Eres material». La palabra no tuvo crueldad, tampoco desprecio. Fue técnica, administrativa. «¿Y él?» «Fue lo mismo», dijo, hasta que decidió moverse cuando el sistema aún lo estaba leyendo. El suelo vibró apenas, como confirmando el término. «¿Entonces no castigas?», pregunté. «No castigo», dijo. «Archivo». El cuerpo arrodillado exhaló un último sonido consciente. «¿Lo oyes?», dijo ella. «No es dolor, es cierre». Las líneas bajo la piel del hombre se detuvieron. El endurecimiento no avanzó más. Tampoco retrocedió. Se quedó suspendido, incompleto. «Si yo completo», dije. «Él se queda así». «Sí». «¿Vivo?» «Funcional», corrigió. Miré el cuerpo otra vez. La mitad petrificada sostenía la otra mitad como un ancla. No iba a caer. No iba a terminar. Quedaría ahí para siempre, sin avanzar ni retroceder. «¿Y yo?», pregunté. Ella no respondió de inmediato. El silencio se estiró lo suficiente para que entendiera que la respuesta importaba. «Tú», dijo al fin, «dejas de ser pasajero». Sentí el significado antes de procesarlo. «¿Pasajero de qué?». «Del mundo que se mueve», respondió. «De las cosas que cambian sin pedir permiso». El suelo bajo mis pies se volvió un poco más frío. «No te convierto en piedra», continuó. «Eso es una simplificación humana. La piedra es solo un estado estable, un lenguaje que entienden. Entonces, ¿qué haces?». Ella se materializó frente a mí por primera vez. No apareció. No emergió. El espacio simplemente aceptó su forma. No levanté la vista de inmediato. Recordé la advertencia. «No mires cuando venga». Pero ya era tarde. La presencia estaba ahí. Mirar o no mirar no cambiaba la condición. Levanté la vista. No vi un monstruo. Vi una reina. No llevaba corona, no necesitaba. El poder no estaba en su cuerpo. Estaba en la forma en que el claro entero ajustaba su postura alrededor de ella. Las rocas, el aire, incluso mi respiración parecían esperar una instrucción que no llegaba. Su rostro no estaba oculto, tampoco expuesto. Era preciso, demasiado preciso para la imaginación humana. Los ojos no brillaban, medían. «Yo mantengo lo que no debe moverse», dijo. «Aquello que, si cambia, rompe estructuras más grandes que tú». «¿Y nosotros?». «Ustedes llegan», respondió. «Algunos se rompen.
Otros se fijan. Unos pocos se vuelven función. El cuerpo arrodillado emitió un sonido bajo, no dolor, reconocimiento. Yo quise irme, susurró. Por eso caminé. Porque creíste que sobrevivir era avanzar, dijo ella, sin mirarlo. Aquí, sobrevivir es permanecer correcto. La frase se me clavó en el pecho. Entonces, esta isla, empecé. No es una trampa, dijo, es un filtro. El suelo bajo mis pies terminó de alinearse. Sentí algo soltarse dentro de mí, no un músculo, una expectativa. Si completo, dije, ¿qué gano? Ella inclinó la cabeza apenas. El gesto fue idéntico al de la figura de la noche anterior. Entendí entonces que no había sido otra persona. Siempre había sido ella, modulada. Ganas permanencia, dijo. No como premio, como consecuencia. ¿Y si no? Te irás, respondió. Eventualmente. Miré el cuerpo arrodillado. Miré el centro del claro. Miré mis manos. Todavía eran mías. Todavía se movían sin permiso. Pero no igual, añadió. ¿Qué pierdo? Ella me sostuvo la mirada. La posibilidad de no importar. El silencio cayó pesado. Entendí entonces la revelación completa, brutal y única. Medusa no convierte humanos en piedra para castigarlos. Los convierte en registros para que el mundo no olvide ciertas formas. El claro dejó de sentirse como un lugar. Pasó a sentirse como una decisión. No completé, no todavía. Di un paso atrás y sentí el sistema reaccionar con una precisión clínica. No hubo enojo, no hubo presión. El aire simplemente se reordenó para tomar nota del movimiento. Entendido, dijo ella. La palabra no era permiso, era clasificación provisional. El cuerpo arrodillado emitió un sonido bajo, casi imperceptible. No alivio, no decepción. Algo más parecido a aceptación tardía. Entonces se cerrará igual, susurró. No hoy, respondió ella. Hoy no. El endurecimiento del cuerpo no avanzó, pero tampoco retrocedió. La mitad petrificada seguía sosteniendo a la otra, como un error detenido en mitad del proceso. Una advertencia funcional. Levántate, le dijo ella. El cuerpo no pudo obedecer. Las piernas ya no respondían como piernas. Ella no repitió la orden. No era necesario. Se volvió hacia mí. Has visto suficiente para no seguir siendo ignorante, dijo, y aún no has elegido fijarte. Eso te coloca en una categoría incómoda. ¿Cuál?, pregunté. Variable activa. El término cayó con más peso que cualquier amenaza. ¿Eso es raro?, pregunté. Es costoso, respondió. Para el sistema. Sentí el suelo vibrar una sola vez, profunda. No fue local, fue global. Algo en la isla entera se ajustó como si hubiera redistribuido carga. Ven, dijo. No extendió la mano. No caminó hacia mí. El claro simplemente dejó de ser un límite. El espacio se alargó en una dirección nueva, y yo entendí que avanzar no violaba ninguna regla. La seguí. El cuerpo arrodillado quedó atrás, inmóvil, incompleto, registrado en pausa. No miré atrás más de una vez. La segunda no me fue permitida. El aire se volvió opaco entre nosotros, cerrando la vista. Caminamos por un terreno que no reconocí. No era sendero, no era claro, era transición. El suelo no tenía textura definida. Cada paso se ajustaba al peso exacto del cuerpo, como si la isla estuviera aprendiendo mi forma. ¿Cuántos como él hay?, pregunté. Los suficientes, respondió. ¿Y los que completan? Menos, dijo. Porque completar exige algo que ustedes rara vez ofrecen sin resistencia. ¿Qué cosa? Ella no respondió de inmediato. Atravesamos una zona donde el aire estaba lleno de formas suspendidas, apenas visibles. No eran estatuas completas, eran fragmentos, una mano, un perfil, una rodilla, flotando sin soporte, como ideas detenidas. Decisión, dijo al fin. No deseo, no miedo. Decisión sostenida. Me detuve. ¿Esto es lo que queda de ellos? Esto es lo que el mundo necesitó conservar, respondió. El resto siguió moviéndose y se perdió. Seguimos.
Llegamos a una terraza alta, abierta hacia el interior de la isla. Desde ahí se veía la arquitectura completa del sistema. Círculos concéntricos, pasillos que no conectaban físicamente, pero compartían orientación. Zonas donde el suelo estaba pulido por uso antiguo. No vi caos, vi administración. Esto no es una isla, dije. No, respondió. Es un archivo vivo. ¿De qué? Ella me miró. De límites. Sentí un escalofrío que no vino del cuerpo. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué eres tú en todo esto? La pregunta no la sorprendió. Soy continuidad, dijo. No la primera, no la última. ¿Una reina? Un rol, corrigió. La palabra reina es humana. Les ayuda a entender jerarquía. Aquí no hay trono. Pero decides. Administro excepciones, respondió. Como tú. El peso de eso cayó lento. ¿Por qué no me fijaste cuando pisé la playa?, pregunté. Habría sido más simple. Porque no todos los que llegan importan del mismo modo, dijo. Algunos solo pasan, otros resisten. Tú y observas mientras actúas. No supe si eso era un elogio. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Qué pasa ahora conmigo? Ella caminó hasta el borde de la terraza. Yo la seguí. Abajo vi el mar. No el mar del naufragio. Otro, calmo, abierto, real. Ahora, dijo, puedes irte. El corazón me golpeó el pecho. ¿Así? No, respondió. Irte sabiendo. ¿Sabiendo qué? Ella se giró hacia mí. Que cada paso que des fuera de aquí volverá a ser solo tuyo, dijo. Sin corrección, sin registro, sin testigos antiguos. Eso suena, sí, busqué la palabra, humano. Eso suena frágil, corrigió. Y por eso lo valoran. El mar abajo se movía con olas reales, caóticas, impredecibles. Si me voy, dije. Él quedará, respondió, incompleto, como advertencia. No sufrirá, tampoco vivirá como tú entiendes la vida. Y si me quedo... Ella no terminó la frase. No hacía falta. El sistema no presionó, no cerró el espacio, no endureció el suelo. Me dejó exactamente donde estaba, entre permanencia y movimiento. No te llamaré otra vez, dijo. No 2 veces. El viento del mar llegó hasta la terraza. Por primera vez desde el naufragio, algo no obedecía a la isla. Respiré y supe que la revelación ya había terminado. Lo que venía no era verdad, era costo. Bajé de la terraza sin que nadie me detuviera. Ese fue el primer costo. No hubo guardias, no hubo grietas cerrándose bajo mis pies, no hubo sonido seco marcando error o corrección. El sistema, por primera vez desde que llegué, me dejó pasar sin responder. El sendero hacia el mar no era un sendero, era una ausencia de obstáculos. El suelo no me ayudaba, tampoco me probaba. Caminé torpe al principio, como alguien que vuelve a usar un cuerpo sin muletas invisibles. Tropecé. Caí de rodillas. La sangre brotó normal, roja, desordenada. No se detuvo de inmediato. Bien, murmuré, sin saber por qué. Me levanté y seguí. Mientras descendía, sentí algo más pesado que el cansancio, la retirada de la atención. No era soledad, era algo peor. Era irrelevancia gradual, como si el aire ya no necesitara saber dónde estaba yo. El mar se abrió ante mí al final del descenso. No era una playa perfecta. Era irregular, viva, con espuma sucia y piedras mal colocadas. El agua no respetaba líneas, no se detenía en marcas invisibles. Avanzaba y retrocedía sin memoria. Me acerqué despacio. Al meter el pie, el frío fue real. No calculado, no optimizado. Me mordió. Así es, dije. Así era. Caminé dentro del agua hasta que las olas me golpearon las rodillas. Miré atrás una última vez. La isla seguía ahí, silenciosa, entera, no herida por mi decisión. Eso fue el segundo costo. Nada de lo que hice importó lo suficiente como para cambiarla. El peso de esa verdad cayó lento. Yo no había sido una grieta. Había sido una variable evaluada y descartada como no esencial.
Me di la vuelta y nadé. No había embarcación esperándome, no había milagro. Nadé porque siempre había nadado, porque el cuerpo recuerda lo que la mente idealiza. Las olas me empujaron, tragué agua, tosí, seguí. No miré atrás otra vez. Cuando el cansancio empezó a cerrar los brazos, vi algo flotar a mi derecha. Madera, un tablón largo, astillado en un extremo. Lo tomé. Me aferré. El mar decidió no matarme. No fue bondad, fue azar. El azar humano, el que no tiene intención. Floté durante horas que no supe contar. El cielo cambió de tono. El sol apareció sin dramatismo. Me quemó la piel. Me dolió. Desperté en una costa que no reconocí. Arena suelta, palmeras torcidas, un olor familiar, sal, algas, podredumbre normal. Me arrastré fuera del agua y me quedé ahí respirando, dejando que el cuerpo reclamara cada parte. Gente llegó más tarde. Voces, manos, preguntas. Respondí lo mínimo. ¿El barco? Se hundió. ¿La isla? No estaba en los mapas. Nadie insistió. Ese fue el tercer costo. No había lenguaje para lo que dejé atrás. Pasaron semanas, luego meses. Volví al mar. Siempre volví. Era lo único que sabía hacer sin pensar. Pero algo había cambiado. No en el mundo, en mí. Caminaba sin sentir corrección. Bebía sin reglas. Dormía sin ser observado. Y aún así, cada vez que dudaba antes de dar un paso, recordaba la precisión de la isla. Cada vez que alguien gritaba de dolor, escuchaba el eco controlado de aquel otro grito, el que no terminaba nunca. Cada vez que sobrevivía a algo que debía haberme matado, sentía una sombra de evaluación que ya no estaba ahí. Eso fue el cuarto costo. La ausencia del sistema se volvió un peso. Soñé con él, no con su rostro, con su estado. Soñé con el cuerpo arrodillado, incompleto, sostenido por su propia petrificación parcial. No sufría, no avanzaba, no terminaba. En el sueño intentaba hablarme. Yo nunca llegaba a tiempo. Despertaba empapado en sudor, con la sensación física de haber abandonado algo que todavía respiraba de alguna forma que no entendía. Un día, en un puerto menor, vi una estatua. Era vieja, de piedra común. Un hombre arrodillado sin cabeza, erosionado por el tiempo y la sal. Los demás pasaban sin mirar. Yo me detuve. No era él, pero tampoco era no él. Me alejé antes de que alguien notara que estaba temblando. Ese fue el quinto costo. La imposibilidad de olvidar sin haber sido fijado. Entendí entonces que irme no había sido una victoria. Había sido una liberación incompleta, y que, en algún lugar fuera del tiempo humano, la isla seguía funcionando perfectamente, con o sin mí. El costo no llegó de golpe. Se filtró. Primero fue el cuerpo. Empecé a notar retrasos mínimos entre intención y movimiento. Nada visible para otros. Un segundo extra antes de dar un paso. Un parpadeo más largo antes de reaccionar. Como si una parte de mí aún esperara una corrección que ya no existía. «Estás cansado», me decía, y era verdad. Pero no era todo. Luego fue el trabajo. Volví al mar, a barcos distintos, tripulaciones que no preguntaban demasiado. Hacía lo que siempre había hecho. Resistir turnos largos, cargar peso, dormir mal. Pero ahora cometía errores pequeños, no peligrosos, inexactos. Amarraba un nudo correcto, pero no óptimo. Calculaba una distancia segura, no la mejor. Nadie murió por eso. Eso fue lo peor. Si alguien hubiera muerto, habría tenido una explicación. Culpa, castigo, algo humano. En cambio, todo siguió funcionando, un poco peor. Empecé a ser cambiado de puesto, no despedido, reubicado, siempre un paso al costado, siempre funcional, nunca central. Una noche, en cubierta, miré mis manos mientras el barco avanzaba. Las vi temblar apenas, no por frío, por falta de anclaje. Recordé la palabra. Pasajero. Yo había recuperado ese estado, sí, pero ahora sabía lo que significaba perderlo. El segundo nivel del costo llegó con las personas. Empecé a notar patrones donde no debía. Caminatas,
pausas en conversaciones, silencios demasiado largos. Mi mente buscaba estructura donde ya no la había. Relájate, me decían. No todo significa algo. Yo asentía, pero mi cuerpo no obedecía. Una mujer con la que compartí puerto por unas semanas se dio cuenta antes que yo. No de la isla, de la grieta. Es como si siempre estuvieras esperando que algo te mida, me dijo una noche sin acusación. No supe qué responder. Como si haces algo mal, el suelo fuera a reaccionar. La miré, no había ironía, solo observación. Y cuando no pasa nada, continuó, te pones peor. Se fue poco después, no por miedo, por desgaste. Estar conmigo era convivir con alguien que nunca terminaba de estar. Ese fue otro costo. La intimidad sin sistema se volvió frágil. El tercer nivel llegó con el tiempo. Empecé a envejecer distinto, no más rápido, más desordenado. Dolores que aparecían y desaparecían sin patrón, cicatrices que no cerraban bien, sueños que se repetían sin avanzar. El cuerpo humano, sin corrección, sin archivo, reclamaba su caos. Un médico me dijo que era estrés. Tenía razón, pero no del tipo que se cura con descanso. Una noche, en una ciudad costera cuyo nombre no recuerdo, me desperté con la certeza de que alguien me observaba. No en la habitación, en otra parte, muy lejos. No era presencia, era posibilidad. Me senté en la cama y sentí algo que no había sentido desde la terraza. El peso de una elección aún abierta, sostenida artificialmente por mi ausencia. No te llamaré otra vez. La frase volvió sin sonido. Entendí entonces algo que no había querido aceptar. Irme no había cerrado nada. Solo había trasladado el costo. El cuerpo arrodillado seguía ahí. La clasificación incompleta seguía abierta. Y mientras existiera una variable activa que no se fijaba ni se perdía del todo, el sistema seguía ajustándose alrededor de su ausencia. El cuarto nivel del costo fue moral, pero no como lo cuentan las historias. No sentí culpa, sentí deuda estructural, como si el mundo humano, con su ruido, su caos, su libertad, estuviera sostenido por decisiones que alguien, en algún lugar, había aceptado fijar para que otros no tuvieran que hacerlo. Y yo había visto eso. Había tenido la opción de ocupar un lugar que no era un honor ni una condena, sino una función necesaria. Y había dicho no. Empecé a buscar islas, no la suya, otras. En mapas viejos, en relatos de marineros borrachos, en coordenadas que no coincidían con nada. Buscaba sin esperanza real. El sistema no deja rastros para quien no es llamado. Aún así, buscaba. Porque el quinto nivel del costo fue el más silencioso. La certeza de que sobrevivir ya no era suficiente. Sobrevivir era moverse sin ancla. Vivir era aceptar ser fijado. Y yo estaba atrapado entre ambos estados, sin pertenecer del todo a ninguno. Una madrugada, en medio de una guardia larga, el mar se calmó de golpe, no por clima, por decisión. Sentí el impulso inmediato de detenerme, de alinear el cuerpo, de esperar. Nada pasó. El barco siguió. El mar volvió a moverse. El mundo humano continuó, indiferente. Me apoyé en la baranda y supe, con una claridad que dolía más que el naufragio, que el costo final aún no había sido cobrado. Solo estaba siendo postergado. El costo final no llegó como castigo. Llegó como reasignación. No hubo señal en el cielo ni temblor en el mar. Estaba en un puerto pequeño descargando cajas de pescado que olían a metal y sal vieja cuando sentí el ajuste. No en el cuerpo, en la posición. De pronto supe, con una certeza seca, que no estaba donde debía estar. No en el puerto, en el mundo. Me quedé inmóvil con la caja entre las manos. Nadie lo notó. El ruido siguió. Gritos, motores, risas. El mundo humano funcionando sin pedirme permiso. Solté la caja. Cayó. El pescado se desparramó. Alguien insultó. Me aparté sin responder. Caminé hasta el borde del muelle. El mar estaba inquieto, pero no por viento. Había un patrón leve, repetitivo, como una respiración contenida. No era la isla, no era llamado.
Era desbalance. Entendí entonces. El sistema no me necesitaba de vuelta. Necesitaba algo peor. Me senté con los pies colgando sobre el agua y dejé que la idea se asentara. Yo no había sido fijado. Tampoco había sido descartado. Había sido exportado. Un error móvil. Una excepción caminante. Un punto de fricción entre sistemas. Empecé a verlo en otros lugares después de eso. No a ella. Nunca a ella. A los bordes. Ciudades que crecían torcidas. Decisiones colectivas que nadie podía explicar del todo. Lugares donde la gente sobrevivía sin saber por qué seguía haciéndolo cuando ya no valía la pena. Yo sentía esos puntos, no como visiones, como presión. Si me quedaba demasiado tiempo en uno, el malestar aumentaba. Dolor de cabeza, náuseas, una necesidad física de moverme antes de que algo se fijara mal. Empecé a irme antes. Ese fue el cambio. No era huida, era prevención. Me convertí en alguien que no se queda cuando el mundo empieza a endurecerse alrededor de una decisión equivocada. Alguien que abandona trabajos, relaciones, ciudades, justo antes de que se vuelvan definitivas. No salvaba a nadie. No advertía. No intervenía. Solo retiraba peso. Como si mi ausencia corrigiera algo que mi presencia no podía arreglar. Una noche, en una carretera costera, vi una estatua nueva en una rotonda. No inaugurada, no registrada. Un hombre de piedra, de pie, mirando hacia el mar, sin placa, sin nombre. Sentí el tirón inmediato en el pecho. No me acerqué. Seguí conduciendo. Entendí entonces mi nuevo papel con una claridad amarga. Yo era el movimiento que evita la fijación prematura, no por bondad, por defecto. Donde yo paso y me voy, las cosas tardan más en cerrarse. Donde me quedo demasiado, algo se rompe de forma imprecisa. La isla no me necesitaba de vuelta porque ya había obtenido lo que necesitaba de mí. Un humano que conoció la estructura y eligió no sostenerla. Eso me convirtió en una variable permanente del otro lado. No un héroe, no un traidor, un espacio. A veces al dormir sueño con la terraza, no con ella, con la opción. En el sueño nunca avanzo ni retrocedo. Me quedo exactamente donde estaba aquel día, sosteniendo el mundo con una indecisión que ya no existe. Al despertar, siempre estoy en otro lugar, siempre en movimiento, siempre a tiempo de irme. Y sé, sin orgullo ni arrepentimiento, que ya no soy un sobreviviente común. Soy lo que queda cuando alguien rechaza convertirse en memoria, y el mundo tiene que adaptarse a esa ausencia. El cierre no vino a buscarme, lo entendí tarde. Yo seguía moviéndome, ciudad tras ciudad, puerto tras puerto, dejando atrás lugares justo antes de que se endurecieran. Funcionaba. El mundo no se quebraba del todo donde yo pasaba. Las cosas quedaban abiertas, torcidas, imperfectas, humanas. Pero el sistema no pierde cuentas. Una noche, en una costa que no figuraba en los mapas turísticos, sentí algo distinto. No presión, no desbalance, falta. Como si una ausencia demasiado antigua hubiera empezado a pesar. Caminé por la playa sin intención clara. La arena era blanda, desordenada. El mar golpeaba sin ritmo. Todo parecía normal. Eso fue lo que me detuvo. Demasiado normal. Vi las huellas antes de escucharlas, descalzas, firmes. No eran mías, no eran nuevas, eran necesarias. Seguí caminando sin seguirlas. El aire cambió igual. No hubo figura delante de mí, no hubo voz, solo la sensación exacta de estar nuevamente en un lugar donde las decisiones no se repiten. Me detuve. «No me llamaste», dije al vacío. El vacío respondió. No con palabras, con alineación. El cuerpo se enderezó solo, los hombros se nivelaron, la respiración se ajustó, no como en la isla, más suave, más tarde, como un sistema que ya no necesita imponerse. Entendí entonces el error final. No había escapado del archivo. Me había convertido en su borde móvil, y los bordes, cuando se extienden demasiado, también deben fijarse. Sentí el frío subir por los pies. No piedra,
No todavía. Algo más sutil, como si el tiempo decidiera disminuir su velocidad solo para mí. Miré el mar, no pensé en huir, no pensé en aceptar. Esas opciones ya no existían como antes. Pensé en el cuerpo arrodillado, incompleto. Pensé en la terraza. Pensé en la palabra que había evitado durante años. Función. Di un paso hacia adelante. La arena no se endureció. El mar no retrocedió. Pero algo dentro de mí dejó de moverse. No hubo dolor. No hubo miedo. Solo la certeza física de que ese paso no tendría continuación. El mundo siguió. Las olas siguieron. Las huellas se borraron detrás de mí. Yo no. No me convertí en estatua. No me volví recuerdo contado. Me volví límite. Un punto donde el movimiento aprende a detenerse sin romperse. Y supe, en ese instante sin tiempo, que Medusa no necesitaba mirarme otra vez. El sistema finalmente había cerrado. Si esta historia te atrapó, dale like y sigue el canal para más memorias de Medusa. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Escríbelo en los comentarios. No sobreviví para seguir viviendo. Sobreviví para dejar de moverme.